Ya. Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de la intervención inicial en las emergencias comportamentales. A través de la historia de la psiquiatría, cuando las personas tenían comportamientos extraños y particularmente los violentos, lo que se hacía era aislarlos cuando no tenían ninguna otra opción que ofrecerles. Este es un cuadro de Francisco de Goya que se llama La Casa de los Locos, en donde vemos cómo los encerraban en cuartos oscuros y apartados, o en condiciones aún peores los mantenían inmovilizados durante días, meses o incluso años, con deprivación neurosensorial en algunas ocasiones o en otras sencillas de inmovilización. Esta que es la famosa camisa de fuerza, pero con fijación a la pared. En otros casos, lo que tenemos entonces era baños, inmersiones en agua helada o baños con agua a presión. Esas son las partes oscuras de la psiquiatría y que empezaron a cambiar con Philippe Pinel en 1700, cuando decidió de empezar a darle un tratamiento digno a las personas con enfermedad mental. Entonces este es el cuadro que representa ese día en donde no más cadenas. Lo interesante saber aquí es que la idea no surgió del propio Pinel, que era el médico de la Salpêtrière, el psiquiatra pues en ese momento era el médico asignado, sino del propio director, que era un personaje que no tenía nada que ver con la medicina, que era Jean-Baptiste Poussin. Entonces, si bien Pinel rompe la historia, lo que hace realmente la diferencia en la intervención de las emergencias comportamentales sin duda es la emergencia de los medicamentos. A principios de la década de los 50 aparece la clorpromacina, que es el primer antipsicótico, y con él ya el manejo empezó a cambiar. Como vemos en las imágenes, al principio se creía que era un medicamento que tenía otros usos, pero pues finalmente se le identificó su uso adecuado. Y a finales de esa misma década de los 50 aparece el clordiazepóxido, que es la primera benzodiazepina, y con ella pues definitivamente se terminó de lograr una intervención adecuada en estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo importante tener presente? Que detrás de eso, que es aparentemente de esa violencia que puede exhibir una persona en algún momento, lo que tenemos que ver es que hay una condición, y que esa condición suele ser una enfermedad, y que para eso estamos los médicos, para atenderlos aún en los peores momentos, porque esas personas que sí existen tienen sufrimientos, tienen emociones, y para eso estamos nosotros, para aliviar su sufrimiento. Entonces, la guía de la cual les vamos a hablar hoy es la guía del panel de expertos de 2005 sobre el tratamiento de las emergencias comportamentales. Es una guía que fue publicada por el Journal de Psiquiatría Práctica, precisamente a finales del 2005, sobre una guía que había hecho la RAND. ¿Por qué la psiquiatría americana tuvo que contratar a la RAND? La RAND es una empresa que trabaja principalmente para la OTAN y para otras empresas, tratando de establecer protocolos de intervención en momentos críticos. Como ven, pues por ejemplo para la OTAN, para los Marines en Estados Unidos, establece protocolos de acción en momentos críticos. Entonces le llama a uno la atención, bueno, ¿y por qué una empresa como Civil que trabaja para militares tendría que ver algo acá? Pues resulta que las guías que se aparecen en medicina, o si usted va a hacer una guía de neumonía, pues usted solamente reúne al panel de expertos y lo que le digan probablemente va a estar muy cercano a la realidad. Pero en una situación en donde las cosas ocurren en segundos y en donde hay momentos de violencia, pues se requería que hubiese otro tipo de institución que orientara la intervención, y por eso contrataron a la RAND. Entonces la RAND fue la que diseñó el panel de expertos, por eso la imagen del oráculo de Delfos. Entonces se identificaron 50 expertos que vinieron de varias fuentes. Ustedes saben que los norteamericanos se asocian para todo. Entonces la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, tiene subfiliales, y una de esas es la de psiquiatras de emergencias, de psiquiatras que solamente trabajan en los sitios de emergencias de psiquiatría. También se utilizaron pues docentes que tuviesen afiliaciones académicas, y cerca del 90% de esos 50 expertos tenían, además de trabajar en servicios de urgencias de psiquiatría, tenían vinculaciones con las universidades. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues los reunieron en un hotel, deduce uno muy lujoso, y les entregaron una tabla de varias preguntas, no recuerdo exactamente cuáles en este momento, y lo que hacían era que les daban esta escala de valoración, siendo 1 como extremadamente inapropiado y 9 como extremadamente apropiado. Y luego les pasaban preguntas, y aquí tienen el ejemplo de la pregunta 6 de todas esas que se le hicieron. Entonces, objetivos de la intervención de emergencias. Asuma que usted ha decidido tomar acción en una intervención de emergencias para un paciente que tenía una agitación clínicamente significativa. Por favor,
califique las siguientes intervenciones según su apropiación con base en la escala que les había mencionado. Entonces, primera opción, calmar al paciente sin sedarlo, de 1 a 9, sedación leve al punto de que esté somnoliento pero no profundamente dormido, de 1 a 9, y sedación profunda, sedación pues en la escala de sedación de la anestesia. Entonces ellos iban calificando y la RAND lo que hacía era identificar cuál era la intervención que consideraban como más adecuada según el grupo de asociación en el que estuvieran, y identificaban la primera, la segunda y la tercera línea de elección para todas las intervenciones posibles. Entonces, como vemos, a pesar de que es un escenario difícil, la guía de 2005 es una guía que podríamos decir que tiene criterios de evidencia basada en experiencia. No podríamos decir que basados en la evidencia, porque sobre esto va a ser muy difícil que se logren hacer investigaciones de otro tipo. O sea que probablemente esto sea lo más cercano que tengamos a una guía clínicamente aceptable en el mundo entero. Entonces ellos hicieron una definición de agitación psicomotora. Esta definición, a pesar de que es la de la guía, yo no se las recomiendo, ya les traigo una que es la adecuada. Pero dicen ellos que la agitación psicomotora está tanto en inglés como en español para los que puedan hacer una mejor traducción, pero se las leo. Es una conducta motora que está normalmente aumentada, que esa conducta se ve que pareciera que de pronto no tuviera un propósito, que haya agresividad física o verbal, hipervigilancia o un cambio en el estado basal del paciente. Me parece que es una definición que se pierde a pesar de que es la de los expertos, y obviamente es un poco compleja, pero ya les vamos a explicar. Entonces ellos trataron de identificar cuáles serían los signos o los síntomas que se presentarían más fácil y que nos ayudarían a definir una agitación psicomotora, y ellos encontraron que la ira que fuese súbita o no explicada, la conducta amenazadora por parte del paciente que trata de intimidar al personal que esté alrededor de él, la inquietud, el uso de un lenguaje demandante, degradante u hostil, la ausencia de cooperación, teniendo en cuenta muchas cosas con respecto a la ausencia de cooperación. Hace poco me mandaban una paciente que porque estaba rechazando el tratamiento farmacológico y era que le estaban dando la tableta de sucralfato muy grande, ella no la podía dilutir y pedía que se la partieran, y ya la mandaron a psiquiatría que porque no estaba cooperando. No, ausencia de cooperación en serio. Señor, necesitábamos que nos colabore para hacerle una requisa. ¿Usted y cuántos más me van a hacer la requisa? Ese es el tipo de no cooperación al que nos referimos. La conducta impulsiva o impaciente y la baja tolerancia al dolor o a la frustración, lo que sí vemos. La mayoría de estos están en la escala de Corrigan, que es una escala indicadora de agitación. El problema de las escalas y la razón por la que tuvieron que traer a la RAND para esto es porque usted se imagina uno en una sala de emergencias con una tabla, sí cumple, no cumple, sí cumple, no cumple, sí estar agitado o no estar agitado, uno no tiene tiempo para definirla sobre eso. Y precisamente por todo esto a mí no me gusta ninguna de estas definiciones ni me gusta la escala de Corrigan. Entonces les recomiendo que si se van a aprender una definición, además esto solamente tiene en cuenta la agitación, es decir, cuando lo que sea que esté haciendo el paciente ponga en peligro a los demás. Pero acuérdense que estamos hablando de las emergencias comportamentales, y las emergencias comportamentales van más allá de solamente la agitación. En ese orden de ideas, aquí nos quedaríamos cortos con esa definición, y por eso les recomiendo que tengan en cuenta es esta. La definición del Dr. Lindenmayer en su artículo, que es excelente, que se llama La fisiopatología de la agitación. Obviamente la fisiopatología de la agitación en su artículo del Dr. Lindenmayer lo que nos hace es recordarnos básicamente las funciones del sistema nervioso simpático, ¿cierto? Si yo me siento amenazado, me pongo en activación simpática y lo que tengo es toda la activación de la cascada catecolamínérgica, termino haciendo utilización de cortisol, de todo, para tener la posición de huir o pelear. Entonces eso es lo que nos explica Lindenmayer y nos hace las aplicaciones cerebrales de eso. Pero en ese artículo, por allá en unos renglones, está perdido esto, que para mí es la mejor definición de emergencia comportamental que existe. Les aclaro que yo ahí le puse la de emergencia comportamental porque él lo puso como si fuera solo la agitación, pero esta es la definición de una emergencia comportamental. Es una constelación transnosológica de comportamientos inespecíficos que por lo general presenta un curso fluctuante y representa una amenaza para la integridad física del paciente y los que se encuentran alrededor de él en el momento mismo del evento. Desglosémosla para ver por qué es que es tan útil. Una emergencia comportamental es una constelación de comportamientos inespecíficos. Entonces ya nos dejó claro, esto es un montón de cosas, no sabemos cuáles, es un montón de cosas, es una constelación, está lleno de cosas, de signos y de síntomas, de comportamientos, y todos son inespecíficos. Transnosológica, muy importante ahorita que hablemos del enfoque.
¿Por qué? Porque se agita un paciente con una hipoxia, se agita. Se agita un paciente con una hipoglucemia, con una neuroglucopenia, se puede agitar. Se agita un paciente con una hiperglucemia, se puede agitar. Se agita el paciente que tiene una neoplasia intracraneal, se agita. Se agita el esquizofrénico, se agita. Se agita el trastorno de personalidad, se agita. Se agita el bipolar. Conclusión, yo por tener un paciente agitado no puedo hacer diagnóstico de nada, porque es un síndrome que es transnosológico, aparece en diferentes entidades. Muchos se enojan cuando llaman aquí y nos dicen, es que está agitado, y ya lo examinaron, ya le tomaron los signos vitales. No, es que está agitado, y eso es de psiquiatría, eso es falso. No todas las agitaciones son de salud mental. Presenta un curso fluctuante, las personas se aceleran, se calman, vuelve y se acelera, vuelve y se calma, vuelve y se acelera. Es decir, como empezó no necesariamente va a terminar. Y aquí está la parte más interesante de esto. Que sea lo que sea que esté haciendo el paciente, si eso representa una amenaza para él o para las demás personas, eso es una emergencia comportamental. Usted ya no necesita escalas, usted ya no necesita saber si está bravo o si no, sino usted confiando en su criterio clínico, que en este caso resulta más de un instinto. Cuando uno está en una sala de emergencias en psiquiatría y usted está sintiendo con miedo por ese paciente, entonces créase a sí mismo, confíe que algo está pasando. Y aquí nos incluye la emergencia comportamental, ¿por qué? Porque si el paciente se está parando en la ventana y está a punto de lanzarse, se está colocando en peligro él. Entonces ya nos incluye todo el concepto de emergencia en psiquiatría. No está amenazando con hacerle daño a nadie, pero está amenazando con hacerse daño a sí mismo. Conclusión, 5 renglones, 6 renglones máximo, y esa sí es la verdadera definición de emergencia comportamental, la que probablemente nos tengamos que saber todos. Una constelación transnosológica de comportamientos que ponen en peligro al paciente o a los demás y que por lo tanto hay que intervenir. Ahora el enfoque. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro de la definición de Lindenmayer es el concepto de transnosológico. Como ya se los expliqué, entonces tenemos que tener claro que cuando un paciente aparece en un síndrome de una emergencia comportamental, con todo lo que ello significa, yo no puedo dejar de lado